Todos, cuando todos estaban en la estación Titmouse, Thomas estuvo hablando a uno de sus amigos cuando le contó de que lo que pasó con Oliver y con el derrumbe de la orilla del faro. Todos los demás se quedaron sorprendidos y no entendían qué es lo que estaba pasando. Y hasta que llega Toby y dice de que él fue el único testigo de lo que vio, ya que uno de sus maquinistas capturaron uno de esos peces carnívoros que son pirañas. Y Gordon, como siempre, Gordon dice: no digas tonterías, Toby. Y Toby le dice: no es ninguna tontería, es la verdad, yo he visto como Oliver y su vagón murieron de una peor forma. Así que el maquinista de Toby saca el cajón, y cuando abre el cajón y le enseña a Thomas y a los demás sobre aquel pez, y Thomas dijo: ¿qué es esa cosa? Y ahí es donde Toby le dice que es una piraña, ya que el maquinista mató una de esas para traer como prueba para que le creyeran, para que ustedes me crean, dijo Toby. Todos se quedaron sorprendidos y Thomas dijo: ahora ya entiendo. O quizá luego, después del derrumbe de la orilla del faro, quizás Oliver y su vagón cayeron hacia aquella roca del océano, o quizás esas pirañas fueron quienes se comieron a Oliver. Todos se sorprendieron, ya que no podía creer que existieran las pirañas. Gordon comenzó a temblar y diciendo: tengo miedo que esas pirañas salgan del agua y nos devoren a todos. Pero James le dice: Gordon, no seas ridículo. Las pirañas no pueden sumergirse, ellos respiran abajo el agua. Pero hasta que de repente llega Sir Todd con el científico. Sir Todd le dice a sus locomotoras que también se enteraron de la existencia de las pirañas, ya que en eso llega un científico que es un anciano. Le dice a las locomotoras que las pirañas están aprendiendo a caminar. Thomas y los demás y sus amigos se asustan al escuchar lo que dijo el científico, ya que no podía creer que las pirañas aprendan a caminar. Henry dice: si esas pirañas suben a la superficie, si estos en realidad caminan y si empiezan a devorarse a las locomotoras y a las personas, estaremos perdidos. Pero el científico le dice Así que todos se sorprendieron con lo que dijo el científico, pero el científico le dice que hay que encontrar la manera de deshacerse de las pirañas. Así que los demás decidieron ayudar al científico, así que Sir Todd y el científico se fueron. Y así que Thomas y los demás se fueron a dormir. Mientras tanto, con Salty. Cuando Salty termina de hacer el trabajo y ve que Porter estaba dormido y Cranky, Carly y Mickey también. Así que Salty decidió descansar para hacer uno de los trabajos mañana al día siguiente. Así que entonces, cuando Salty se queda profundamente dormido, pero cuando de repente algo lo despierta. Cuando Salty despierta y ve que un pez se había salido del mar, y cuando se acercó se da cuenta que no es un pez normal, es más bien era una piraña. Salty con una velocidad pudo destripar a la piraña que estaba hacia la vía. Salty creyó que solo era una piraña, pero estaba completamente equivocado, hasta que de repente las pirañas empezaron a salir del agua y al parecer el científico tenía razón. Las pirañas están aprendiendo a caminar. Cuando las pirañas ven a Salty, aquí ocurre todo lo feo.
las pirañas se abalanzan contra Salty y empieza a comerse los metales de Salty y devorarse la carne de Salty hasta su rostro, y mientras que Salty pegaba unos gritos de dolor siendo devorado por las miles de pirañas, hasta que Porter, Cranky, Carly y Mickey se despiertan al ver esos peces carnívoros comiéndose a Salty. Ellos se asustan. Porter quiso escapar, pero ya fue demasiado tarde. Las pirañas atraparon a Porter y empezaron a comérselo. Y también las pirañas comienzan a comerse los metales de Cranky junto con Carly y Mickey, dejándolos mordisqueados. Por otra parte, en la estación de Dick Mouse había salido el sol. Cuando el sol salió, todos se despertaron hasta que de repente Sir Toad Hat y el científico llegan y les dice a los demás que vayan rápidamente a los muelles de Brendan, ya que ocurrió algo horrible. Thomas y sus amigos estaban asustados porque no entendían qué es lo que estaba sucediendo, así que decidieron seguir a Sir Toad Hat. Cuando Thomas y sus amigos llegan a los muelles de Brendan, Thomas y los demás se asustan y se sorprenden al ver de que Salty, Porter, Cranky, Carly y Mickey estaban completamente muertos y mordisqueados. Todos no entendían qué es lo que estaba sucediendo hasta que el maquinista de Thomas baja y encuentra el cadáver destripado de la piraña. Y cuando se le enseña a Sir Toad Hat se da cuenta de que las pirañas podían caminar, o quizá estas pirañas son los responsables de matar y comerse a Salty, a Porter, a Cranky, a Mickey y a Carly. Todos los demás estaban completamente sorprendidos hasta que Sir Toad Hat les dice a que le diga a todas las locomotoras y a las personas que tengan cuidado con las pirañas. Así que aceptaron, y todas las locomotoras y los amigos de Thomas se separan para advertirles a las locomotoras y a las personas. Pero cuando estos llegan, ya es demasiado tarde, ya que todas las personas ya estaban en la playa de Sodor, y ahí es donde Thomas y los demás les advierten a la gente que no se metan al mar, ya que hay algo peligroso, pero las personas no le hacen caso hasta que ocurrió lo peor. De la nada, de repente, salieron miles y miles y miles de pirañas, y Thomas y los demás se asustan al ver que las pirañas estaban atacando a las personas, devorándoselos demasiado rápidamente, hasta que Rebecca se queda asombrada al ver esos peces carnívoros, ya que ella vio como esas pirañas se comían a las personas de una manera rápida, dejando solo sus huesos. Así que las locomotoras, muy asustadas, ven de que las pirañas se dirigían hacia ellos. Así que Thomas y los demás rápidamente empiezan a retroceder, y mientras que las pirañas de una manera veloz empezaron a perseguir a Thomas y a sus amigos, haciendo de que uno de ellos se separen. Y Molly estaba asustada porque una de las pirañas iban detrás de ella. Ella corría la más rápida que pudo, pero hasta que llega hacia el parachoque y choca con una roca y se descarrila, hasta que de repente las pirañas se volvieron un poco más grandes y las pirañas comenzaron a devorarse a Molly, y ella gritaba del dolor siendo comida por las pirañas. Y en otra parte, mientras que Henry y Gordon estaban escapándose de las pirañas, pero
ya fue demasiado tarde. Las pirañas lograron atrapar a Henry y a Gordon hasta que las pirañas comienzan a comerse los metales de Henry y de Gordon, también comiéndose su rostro y su carne, hasta que todas las pirañas se comieron a Henry y a Gordon. Y por otra parte, mientras que Nia y Emily huían de las pirañas, hasta que de repente aparecieron Donald y Douglas. Billy y Ben le dicen a Nia y a Emily que huyan, que se encargarían de las pirañas. Y ellas aceptan y rápidamente se alejan. Y cuando Donald y Douglas y Billy y Ben trataban de detener las pirañas, pero fue en vano, ya que todas las pirañas comenzaron a comerse los metales y la carne de Donald y Douglas, Billy y Ben de una manera brutal y sangrienta. Hasta que de repente empezaron a sonar el alarma, ya que estaba indicando el ataque de las pirañas, ya que miles y miles de pirañas estaban atacando a todos de la isla de Sodor de una manera brutal. Todos estaban asustados. En otra parte, donde James y Rebecca y Thomas estaban huyendo de las pirañas, hasta que de repente las pirañas lograron atrapar a James, hasta que todas las pirañas empiezan a comerse la carne y los metales de James y también su rostro, y James gritaba del dolor como las pirañas lo mordisqueaban. Todos estaban asustados. Rebecca y Thomas pudieron lograr escapar.